Hola, el día de hoy hablaremos sobre el método de mínimo spanning tree, traducido al de español es árboles de expansión mínima. Bueno, nuestro grupo está conformado por Daniel Andrés Medina, Ángela Chávez y Sebastián Ross. Aquí tenemos el índice e inicialmente se tenía programada una práctica en donde las tres primeras personas que resolvieran el árbol de expansión mínima se llevarán premios, pero no se pudo, entonces se le invita al profesor a realizar el ejercicio en su casa. Bueno, la introducción o la definición a este tema es que obtenemos un subgrafo conexo y acíclico partiendo de un grafo no dirigido. ¿Esto con qué fin? Con el fin de reducir costos. ¿De qué forma? Conectando todos los vértices con las aristas de menor peso. Porque es acíclico y no dirigido. Ya vimos que la traducción es árboles, entonces por lo tanto la definición, la estructura por definición de un árbol es no cíclico. Y aquí tenemos la respuesta. Y luego tenemos que, porque es no dirigido, para evitar redundancias y es mejor siendo bidireccional, así. Entonces, para ver un ejemplo mucho más gráfico, para que se entienda, tenemos una oficina central y lo que pasa en esta oficina es que se conecta con sus suboficinas mediante cableado, ya sea por redes de telecomunicaciones o otra cosa similar. Entonces, podemos decir que esto consume bastante cableado, démosle un cableado total de 40 kilómetros y aplicando nuestro método llegamos a reducirlo a 20, 17 kilómetros, 30 kilómetros, dependiendo del tamaño de cada arista, de cada parte del cable. eh, los reducimos drásticamente, como se puede observar. Y igualmente se conectan todos los vértices, como dije inicialmente, y se hace más veloz, es mucho más eficaz, más barato, una mejora total. Luego tenemos la historia eh, de este método. Bueno, se ven tres algoritmos en el punto de inicio y bueno, dos algoritmos de aquí ya los explicaron mis compañeros en los anteriores grupos. Poner parte en 1926 con el algoritmo de Burovka, hecho por el Otakuro Burovka, quien era un pionero de la teoría de grafos. Este señor le dio una solución a las conexiones de redes eléctricas que habían en ese momento, ya que eran muy densas, habían bastantes cables en todas partes. Entonces llegó y agarró las aristas de menor peso y conectó todos los vértices. Esto hizo totalmente eficaz las conexiones eléctricas en ese tiempo. Esto ocurrió en la República Checa, dio inicio a este método. En 1956 se retomó ese método y, bueno, hizo una mejora del algoritmo anterior, agrupando bueno, este método se llama el algoritmo de Kruskal, hecho por el señor Joseph Kruskal. Lo que hizo fue agrupar las aristas por peso y introducir la restricción de que no tuviera ciclos. Bueno, esto queda aplicado entre los grafos dispersos y grandes. Ya un año después llegó el algoritmo de Prink, mejorando el anterior, o bueno, viéndose aplicado en otro campo, ya que ambos son utilizados, ambos algoritmos son utilizados, y este parte de un vértice inicial y expandiéndose a los demás. Entonces, lo que hace esto es verlo un poco más reflejado en grafos extensos, su aplicación. Entonces, ya en 1980 tenemos más general este método más aplicado en varios ámbitos. Entonces, lo tenemos en el diseño de circuitos electrónicos, redes de telecomunicaciones, optimizaciones de logística y en la actualidad lo vemos en nuestras casas con las redes de Internet. Eh, Inicialmente se partió en la mejora de de redes eléctricas y hoy mismo lo hemos aplicado en redes de Internet. Entonces lo podemos ver mediante fibra óptica, entre otros. En el campo de la biología, Machine Learning, en inteligencia artificial, ya que sabemos que está formada por redes neuronales. Y listo, mi compañero profundizará un poco más las aplicaciones que se ven hoy en día. Vale, continuando con el contenido que tiene esta exposición, vamos con las aplicaciones que tienen los árboles de expansión mínimo. Entre estas hay varias que se pueden aplicar en la vida real, como las que se aplican para las redes de telecomunicaciones, las cuales se utilizan para diseñar las redes de fibra óptica o Wi-Fi, conectando estaciones de forma económica. Esto podemos aplicarlo de una forma similar al ejemplo que mi compañero dio anteriormente. Podemos imaginar una empresa que instala antenas en una
Otro puede ser el diseño de circuitos electrónicos, eso es utilizar sobre todo las placas bases de unas computadoras, esto para minimizar los costos de los materiales. Y finalmente, en el análisis de datos, lo cual nos puede ayudar a organizar grandes volúmenes de información en grupos para facilitar el estudio, como segmentar clientes en un supermercado. Entre otras cosas, tenemos un caso curioso, el cual es una aplicación que está en la biología. El primer caso puede ser el cual es una aplicación que está en la biología. El primer caso puede ser en la clasificación de especies, lo cual se ayuda a construir árboles filogenéticos que muestran relaciones evolutivas. Esto nos ayuda en el análisis genético que identifica patrones en el ADN y proteínas para optimizar investigaciones. Un ejemplo real es la virología, donde se estudian cepas de virus para entender las mutaciones claves, algo vital para el desarrollo de vacunas como las del COVID-19, o anteriormente con las de la gripe y otras vacunas en otros virus que hubo. Esto fue muy útil. También tenemos los desafíos en el uso de este método. Claro está que no todo va a ser bueno. En este caso vamos a tener por primera la escalabilidad, los cuales cuando los grafos tienen miles de nodos, calcularlo puede ser lento y costoso en recursos. Definir costos también puede ser muchas veces algo enredado, algo difícil, ya que depende de factores externos como tarifas de transporte o materiales. Esto dependiendo para qué lo estemos utilizando. Y algo que me parece lo más importante y algo que tenemos que tener muy en cuenta es la selección del algoritmo. Elegir entre Kruskal y Prim es crucial según las características del grafo. Si tomamos la decisión incorrecta, el cálculo será ineficiente, así que debemos tener esto muy en cuenta. Vamos a buscar el árbol de expansión mínima en este grafo y para eso vamos a usar el algoritmo de Prim. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero debemos elegir un vértice. Ese vértice puede ser elegido aleatoriamente. En este caso vamos a elegir B, ya que una de sus aristas tiene el menor peso. Cuando elegimos B, como ya te dije, activamos todas las aristas. ¿Qué pasa con la arista que tiene menor peso? Es con la que vamos a formar la conexión. Entonces elegimos B y D como nuestra primera conexión de este árbol. Cuando elegimos B y D como nuestra conexión, todas las aristas que tiene D se activan, que son las que están en rojo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir entre todas las aristas activadas la que tiene menor peso. En este caso es la arista entre B y C. ¿Qué pasa con esa conexión? Va a ser lo mismo que la anterior, activar todas las aristas de C. Ahora, como el anterior paso, debemos elegir entre todas las aristas que activamos la de menor peso, que en este caso es la conexión entre B y A. Al hacer esa conexión, tenemos que ya ir descartando ciertas aristas que nos forman bucles, lo que no nos dejaría hacer un árbol de expansión mínimo. Por ejemplo, la arista entre la conexión de C y A, que tiene un peso de 13, esa debe ser eliminada. La arista entre A y D también debe ser eliminada y la arista entre D y C también. Así que esto es lo que tenemos por ahora en nuestro árbol. Veamos que las aristas que nos quedan, que es la conexión entre C y E, B y G y D y F, de las menores, el peso menor es el 8, pero tenemos un empate entre C y E y entre D y F. Así que eso lo podemos elegir arbitrariamente. Vamos a elegir en este caso la conexión entre D y F. Así que las aristas de F se activan. ¿Qué pasa aquí? La menor arista es 5 entre todas las aristas que están, así que formamos la conexión con E. Activamos las aristas de E, que en este caso es la conexión entre C y E, que es de peso 8, y la conexión entre E y G, que es de peso 11. Sabemos que la menor es la 8, pero no la podemos elegir porque nos va a formar un bucle. Así que nuestras únicas opciones que nos quedan para formar la conexión con G es E y G, que es de peso 11, B y G, que es de peso 50, F y G, que es de peso 10. Pero la menor es F y G, así que con eso finalizamos nuestro árbol. Así queda nuestro árbol de expansión mínimo. Para encontrar el mínimo debemos sumar todos los pesos. En esta tabla se mira cómo cada conexión que hicimos tiene su respectivo peso. Estos pesos que nos dan debemos sumarlos y eso nos dará el mínimo. Al lado está una tabla con el método de Kruskal. ¿Cómo serían las conexiones si hubiéramos usado el método de Kruskal? Como vemos, las conexiones serían las mismas, pero en diferente orden y nos darían el mismo mínimo. Lo único que cambia es que se hace de forma diferente. Para mostrarles cómo funciona el algoritmo de Kruskal, voy a hacer un ejemplo. Primero, en este caso no podemos elegir un vértice aleatoriamente, necesitamos elegir una conexión que tenga menor peso. Tenemos un empate entre 1 y 3, que es de peso 8, 4 y 7, que también es de peso 8. Eso lo podemos elegir arbitrariamente y vamos a elegir 1 y 3. Y después 4 y 7, porque no nos forma ningún bucle.
Ya tenemos esas conexiones. Ahora vamos a elegir la siguiente, que sería el 9, que es 6 y 8. Ahora, ¿cuál sigue? 10. Y veamos que hay 3 empates. Tenemos que tener muy en cuenta que el orden en que las elijamos no importa, lo único que importa es que no nos forme bucles. Así que vamos a elegir entre 6 y 7, 6 y 5, y vemos que 1 y 2 no nos formaría un bucle. Listo. Ahora, el número que le sigue es el 12, que es el menor entre las aristas que nos quedan por elegir. Veamos que si hacemos una conexión entre 1 y 4 no nos va a formar un bucle. Pero si hacemos una conexión entre 4 y 6 sí nos formará un bucle, a pesar de que esta arista es menor, no podemos elegirla y ya queda descartado automáticamente. Después está la conexión entre 4 y 5, que tampoco nos formaría un bucle, y tenemos otro empate, así que vamos a elegir arbitrariamente. Voy a elegir entre 2 y 5. ¿Listo? Ahora, este sería nuestro árbol de expansión mínimo. En la tabla a continuación mostramos cada conexión que hicimos con su peso respectivo y el mínimo, que sería 67, que es el mínimo de conexiones el mínimo de pesos que hay en las conexiones de este árbol. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues claramente es la forma de hacer, y esa forma en la que la hacemos es muy efectiva para diferentes casos. Por ejemplo, en Kruskal es más eficiente usarlo cuando el número de aristas es grande y hay muchas conexiones. Y el PRIN es más eficiente usarlo si hay mayor número de vértices y el árbol tiene muy pocas conexiones. En conclusión, el método de árbol de expansión mínima es una herramienta muy poderosa que optimiza recursos al resolver problemas de conexión eficiente. En su versatilidad lo hace muy útil en áreas como logística, biología y telecomunicaciones, en donde transforma problemas complejos en soluciones estructuradas y prácticas, al minimizar costos y simplificar redes. Nos enseña que cada conexión importa y nos ayuda a construir sistemas más óptimos y sostenibles. Hemos designado una actividad final, la cual pues buscaba desarrollar un poco con los compañeros el tema que estamos exponiendo. Aquí en pantalla estamos viendo cuál era el ejercicio, vamos a mostrarlo primero, luego vamos a mostrar cuáles eran los premios, los cuales pues tuvimos 3 para los 3 compañeros que hicieran primero la actividad. Entonces tenemos una jumbo, un tic tac y un bom bom bom. Finalmente, pues ya mostramos en sí el ejercicio, el cual se basaba en identificar el camino más corto desde el nodo inicial, que era este punto B que está abajo, utilizando una hoja para representar el grafo y trazar las conexiones más eficientes. O sea, tenían que sacar una hoja y hacer el ejercicio. Finalmente tenían que calcular el peso total del árbol de la expansión mínima. Vale. Ya aquí al final vamos a mostrar el resultado, lo que ellos tenían que entregarnos a nosotros, para los compañeros que no lograran hacer la actividad. Eso sería todo por la exposición de hoy. Muchas gracias.